En el experimento de ahora vamos a hablar un poquito acerca de las corrientes marinas, de cómo funcionan y cómo les está afectando un poquito el cambio climático, ¿vale? Para esto vamos a necesitar una bandejita en la que pondremos todas nuestras aguas, dos vasitos, uno para agua fría y otro para agua caliente, colorantes, que lo que gastamos nosotros son colorantes alimentarios, y un par de pipetas para tintar nuestras aguas, ¿vale? Así que en primer lugar cogeremos nuestra agua y echaremos un pelín en la bandeja. A continuación cogemos un vasito y le ponemos agua, que va a ser nuestra agua fría, por lo que vamos a utilizar para que esté bien fría. Cuanto más fría esté el agua, mejor funcionará el experimento. Así que cogemos hielo y enfriamos bien el agua. Por otro lado, vamos a necesitar también nuestra agua caliente, que vamos a poner en el otro vasito. Perfecto. Ahora vamos a pintar el agua fría de color azul y el agua caliente de color rojo. Mezclamos bien. Como podemos ver, el agua fría es más densa y se nos quedará siempre en la parte de abajo, y el agua caliente, al ser menos densa, nos va por la parte de arriba. Para hablar sobre el efecto del cambio climático, ya que estamos sufriendo un aumento de temperaturas, lo que haremos será añadir cada vez más agua caliente, que nos simulará el efecto de este calentamiento. La problemática de esto es que al final estas corrientes que se crean así se pueden frenar, y hay animales como tiburones o delfines que se van a ver muy afectados.